¿Qué tal, gente? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos que hablar de un debut que lo tuvo absolutamente todo: goles, polémica arbitral, expulsiones, declaraciones calientes y sobre todo, la magia de Lamine Yamal. El FC Barcelona arrancó su defensa del título de la Liga 2025-26 con una victoria contundente en el marcador, un 0-3 frente al Mallorca en Son Moix, pero más allá del resultado, lo que ha dado de qué hablar son las decisiones del árbitro Munuera Montero, que condicionaron completamente el partido. En este vídeo vamos a repasar jugada por jugada, analizar las polémicas, escuchar lo que dijo Hansi Flick después del encuentro y, por supuesto, hablar del recital de Lamine Yamal, que sigue confirmando que es el heredero de la camiseta número 10 del Barça. Así que ponte cómodo, deja tu like si eres culé o si simplemente quieres entender qué pasó en este partido lleno de controversia, y vamos allá. El Barcelona llegaba a este partido con la ilusión de iniciar una temporada que pinta muy exigente. No solo por el peso de ser el campeón defensor de la liga, sino porque esta campaña el reto es aún mayor: revalidar el título, competir en Champions y demostrar que el proyecto de Hansi Flick está listo para dar resultados inmediatos. Y claro, todos recordamos cómo acabó la temporada pasada, con un Barça que fue de menos a más, que cerró con un Lamine Yamal deslumbrante y con una plantilla que parecía encontrar por fin estabilidad. Pero ahora la exigencia es distinta, ya no se trata de sorprender, se trata de confirmar. El Mallorca, por su parte, sabía que tenía un debut dificilísimo. Son Moix estaba lleno a reventar, con una afición volcada desde antes del pitazo inicial. Y es que enfrentar al Barça siempre significa más que 3 puntos. Es un partido de escaparate, de orgullo y de demostrar que pueden competir contra uno de los gigantes de Europa. Además, el equipo de Javier Aguirre, aunque consciente de la dificultad, quería aprovechar su fortaleza en casa, donde históricamente se hacen fuertes, para incomodar al Barça con un juego físico, presión alta y tratar de golpear en transiciones rápidas. Pero había otro condimento que lo hacía todo más interesante: los debutantes del Barcelona. Por un lado, Marcus Rashford, uno de los fichajes bomba del verano. Mucha expectativa por ver cómo se adapta al fútbol español y qué papel le dará Flick. También Joan García, el portero formado en la cantera, que recibía la confianza para arrancar como titular en este primer partido oficial. Y el joven Jofre Torrents, lateral zurdo de la Masia, que ilusiona como una de las grandes promesas. Flick, con estos movimientos, demostró que su apuesta es clara: una mezcla entre juventud, jugadores consolidados y nuevos fichajes que aporten frescura. Pero, sin duda, el foco principal estaba en un solo hombre: Lamine Yamal. El nuevo número 10 del Barça, con apenas 18 años, ya carga con el peso de liderar al equipo en ataque. Y el partido de ayer fue una nueva prueba de fuego para ver si está preparado para ese rol. Todos los ojos estaban puestos en él, y vaya que respondió. El partido arrancó con un dominio absoluto del Barça. Desde el pitazo inicial quedó claro que el equipo de Flick quería imponer condiciones. La presión alta, la movilidad de Pedri en el medio y la velocidad de Yamal por la banda empezaron a marcar diferencias. Y apenas habían pasado 7 minutos cuando llegó el primer golpe. La jugada fue un ejemplo de lo que puede ser esta temporada. Lamine Yamal recibe abierto por la derecha, encara, levanta la cabeza y mete un centro preciso al corazón del área. Allí aparece Raphinha, que gana el salto con mucha determinación y manda la pelota al fondo de la red. Golazo y 0-1 para el Barcelona. La sociedad entre Yamal y Raphinha promete ser una de las armas más peligrosas del equipo. Un chico de 18 años que ya juega como si llevara 10 temporadas en primera, y un brasileño que está encontrando continuidad. Pero claro, lo que parecía una jugada perfecta se convirtió en la primera gran polémica de la temporada. Los jugadores del Mallorca protestaron de inmediato. Señalaron al asistente, reclamaron que la pelota había salido por la banda antes de que Yamal sacara el centro. Desde las gradas también lo vieron claro: el balón había traspasado la línea. El árbitro dejó seguir, y como era de esperar, entró el VAR. La revisión fue rápida, pero generó aún más discusión. Tras observar la repetición, los árbitros concluyeron que la pelota no había salido completamente. Ya saben, esa regla tan discutida de que el balón debe cruzar todo el perímetro de la línea para considerarse fuera. Gol válido, 0-1 en el marcador, y las protestas del Mallorca no se hicieron esperar. Los jugadores rodeaban al colegiado, la grada estallaba y la sensación era clara: el Barça arrancaba ganando,
pero con polémica de por medio. Y ojo, este detalle es importante, porque no es lo mismo empezar un partido 0-0, con el Mallorca enchufado y con la afición apretando, que arrancar perdiendo tan temprano y además con la sensación de que el árbitro ya había tomado una decisión dudosa. Ese gol no solo fue un golpe futbolístico, también fue un golpe emocional. El Barça se adelantaba en el marcador, y el Mallorca se quedaba con la espina de sentirse perjudicado. Y ahí empezó a caldearse el ambiente en Son Moix. Cada decisión del árbitro desde ese momento se iba a mirar con lupa. Lo que parecía el comienzo soñado para el Barcelona se convirtió, al mismo tiempo, en la chispa que encendió toda la polémica de la noche. Minuto 23 de partido, y aquí llega la acción más comentada, no solo de este encuentro, sino probablemente de toda la jornada. La jugada empieza con Lamine Yamal. Recibe el balón cerca del área, levanta la vista y decide probar suerte con un disparo potente desde fuera. El tiro no llega a portería porque, en su trayectoria, la pelota impacta directamente en la cabeza de Raillo, el capitán del Mallorca. El golpe es durísimo, y Raillo cae desplomado en el césped. En ese momento, todo el estadio esperaba que el árbitro detuviera el juego. Incluso, y esto es lo más polémico de todo, José Luis Munuera Montero se lleva el silbato a la boca, como si estuviera a punto de pitar, pero nunca lo hace. Los jugadores del Mallorca se frenan, convencidos de que la acción se va a detener. La defensa se desconecta completamente, y ahí aparece Ferran Torres, que recibe el balón, y sin dudarlo demasiado, saca un disparo tremendo al ángulo. Golazo espectacular. 0-2 para el Barça. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? El gol es legal porque el árbitro nunca pitó, pero la situación genera una sensación de injusticia total. Un jugador tendido en el suelo tras un golpe en la cabeza, la defensa desentendiéndose de la jugada, y un colegiado que, en lugar de parar el partido por precaución, deja seguir. La reacción fue inmediata. Los jugadores del Mallorca se le fueron encima al árbitro, reclamando con muchísima vehemencia. La grada explotó en silbidos, gritos y cánticos contra Munuera Montero. Incluso los propios jugadores del Barça se quedaron confundidos. Se miraban entre ellos como preguntándose, ¿de verdad vale este gol? ¿Lo celebramos o no? El árbitro, después de unos segundos de tensión, señaló el centro del campo y validó el tanto. El 0-2 subía al marcador, y con él, se desataba la tormenta. Y aquí es donde hay que detenerse un momento. Porque más allá de la regla, lo que queda es la percepción. ¿Debió parar el juego el árbitro al ver a Raillo tendido tras un golpe en la cabeza? Muchos dicen que sí, porque se trata de un tema de seguridad. Otros defienden que el reglamento dice que solo debe pararse si el árbitro considera que el jugador está gravemente lesionado, y que mientras no pite, los jugadores deben seguir. Incluso Hansi Flick, después del partido, dejó una frase que refleja esa visión. Le digo al equipo que tenemos que jugar hasta que el árbitro pare el partido. Es una decisión arbitral y hay que aceptarla. El problema es que la secuencia fue demasiado confusa. El gesto de Munuera Montero, llevándose el silbato a la boca, dio a entender que iba a interrumpir. Eso hizo que los jugadores del Mallorca se desconectaran mentalmente de la jugada. Y Ferran, con instinto de delantero, aprovechó para clavar un golazo que, en cualquier otra circunstancia, se estaría celebrando como uno de los tantos de la jornada. Pero aquí, el contexto lo cambia todo. Lo que para el Barça fue un golazo de antología, para el Mallorca fue un auténtico escándalo arbitral. Ese momento marcó un antes y un después en el partido. El ambiente se encendió, la grada no perdonó ni una al colegiado, y la tensión en el césped empezó a crecer jugada tras jugada. A partir de ahí, cada falta, cada tarjeta y cada decisión arbitral iba a estar condicionada por esta jugada. El Barça estaba 0-2 arriba, sí, pero el partido ya se había manchado de polémica. El partido se volvió bronco, caótico y con un ambiente irrespirable en Son Moix. El Mallorca, ya golpeado por el gol de Ferran Torres en medio de la polémica, no pudo controlar los nervios y lo pagó carísimo. La primera gran consecuencia fue la expulsión de Manu Morlanes. El centrocampista estaba jugando con muchísima intensidad, pero también con mucha ansiedad. Después de varias protestas al árbitro y faltas innecesarias, vio la primera amarilla. Y poco después, en otra entrada sobre Lamine Yamal, llegó la segunda tarjeta. El árbitro no dudó, doble amarilla y a la calle.
El Mallorca se quedaba con 10 jugadores antes del descanso. La frustración era evidente. Los jugadores rodeaban al colegiado, la grada lo silbaba todo y la sensación era de que el partido estaba escapándose más por las decisiones arbitrales que por el juego en sí. Pero lo peor aún estaba por llegar. Apenas unos minutos después, Vedat Muriqi, la gran referencia ofensiva del Mallorca, protagonizó la acción más dura del encuentro. En un balón dividido dentro del área, levantó la pierna de manera exagerada y terminó golpeando en la cara al portero Joan García. El árbitro, en primera instancia, mostró amarilla. La grada respiró aliviada porque pensaron que la cosa quedaría ahí. Pero entonces entró en escena el VAR. El colegiado fue llamado a revisar la jugada en la pantalla. Y claro, la repetición no dejó lugar a dudas. La pierna de Muriqi estaba a la altura de la cabeza, el contacto fue directo y peligroso. El árbitro corrigió su decisión y mostró la tarjeta roja directa. En ese momento, el Mallorca se quedaba con 9 jugadores. Y ahí sí, el partido quedó completamente roto. Imagina lo que eso significó: impotencia en la grada, frustración en los jugadores y un ambiente totalmente en contra del árbitro Munuera Montero, que ya estaba señalado desde el gol de Ferran. El público no lo perdonó. Cada vez que el árbitro tocaba el silbato, Son Moix rugía. Cada falta a favor del Barça era recibida con silbidos, cada falta en contra del Mallorca con insultos y cánticos. El ambiente estaba caldeadísimo. Y como si todo esto fuera poco, hubo otra jugada que añadió gasolina al fuego, una entrada por detrás de Rápina sobre un jugador del Mallorca. Fue una patada clara, que muchos consideraron de roja directa. Pero Munuera Montero solo mostró amarilla. Ese fue el momento en el que la sensación se hizo general. El reglamento no se estaba aplicando igual para los dos equipos. 2 expulsados para el Mallorca en apenas 45 minutos, mientras que al Barça, en una acción que pudo haber sido roja, se le perdonaba la sanción más dura. Desde ese punto, ya no se jugaba solo al fútbol. Lo que había sobre el césped era un cúmulo de tensión, discusiones, reclamos constantes y un ambiente donde cada decisión arbitral se vivía como un escándalo. El Mallorca se fue al descanso con 9 jugadores, perdiendo 0-2 y con la sensación de estar luchando contra el Barça y contra el árbitro al mismo tiempo. Y mientras tanto, el Barça, aunque cómodo en el marcador, también estaba envuelto en la polémica. Porque los propios jugadores culés sabían que la narrativa del partido ya estaba marcada. La polémica arbitral iba a ser más protagonista que el juego. Ya con 2 hombres de más, el Barça se dedicó a controlar el partido, aunque no con la contundencia que esperaba su entrenador. La guinda al marcador llegó en el tiempo añadido. Lamine Yamal encaró, recortó hacia adentro y sacó un zurdazo imposible para el portero. Golazo y 0-3 definitivo. Un gol que resume lo que es Yamal: desequilibrio, valentía y una zurda capaz de decidir partidos. El joven de 18 años terminó con un gol, una asistencia y siendo el mejor del partido. Sin duda, la figura que más ilusión genera en el barcelonismo ahora mismo. Más allá de la polémica, también hubo cosas interesantes en clave Barça. Marcus Rashford debutó al minuto 68, aunque pasó bastante desapercibido. Flick explicó que fue porque no había espacios y el partido ya estaba resuelto. Joan García, el portero, estuvo muy seguro y dejó una buena primera impresión. Jofre Torrents, canterano, también tuvo minutos y es una joya de futuro para el lateral izquierdo. Un partido que sirvió para ver la profundidad de plantilla que tendrá Flick esta temporada. Después del partido, el técnico del Barça, Hansi Flick, sorprendió a muchos porque, a pesar del 0-3, fue muy crítico con su equipo. Dijo lo siguiente: es positivo empezar con 3 puntos, pero no estoy satisfecho. Con 2 hombres más deberíamos haber controlado mejor el partido y creado más ocasiones. No me ha gustado. Jugamos al 50 o 60% contra 9 hombres, y eso no puede ser. Hay que jugar más rápido y con más intensidad. Eso sí, también tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal. Es especial, siempre está motivado, siempre quiere presionar. Es un jugador único y tenemos que aprovecharlo. Sobre otros jugadores, destacó el buen partido de Eric García como lateral derecho y aseguró que Rashford tendrá su tiempo para adaptarse. En conclusión, el Barcelona arranca la liga con un triunfo cómodo en el marcador, pero rodeado de polémica. Lamine Yamal volvió a ser el jugador más determinante y se consolida como la estrella del equipo.
El árbitro Munuera Montero queda señalado por dos decisiones que cambiaron el rumbo del encuentro: el gol de Ferran con Raillo en el suelo y las expulsiones al Mallorca. Hansi Flick exige más a pesar de la goleada. La pregunta es, ¿el Barça ganó gracias a su fútbol o gracias al árbitro? ¿Se exagera la polémica o realmente fue un escándalo arbitral? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leer qué piensas de todo esto. Si te gustó el análisis, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte nada de la temporada que apenas comienza. Nos vemos en el próximo vídeo.